Hola gamers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Hoy vamos a probar Warzone Mobile. Y es que después de la última actualización que hubo en este juego, muchísima gente se estuvo quejando de que empeoraron muchísimo el juego. Y la verdad tenía muchísimas ganas de probarlo, a pesar de que me dijeron de que no lo probara porque estaba súper mal. Pues lo vamos a probar ahora mismo. Vamos a hacer una especie de test de rendimiento en Android y también en iOS, chicos. Ahora mismo pues vamos a entrar a ajustes, permítame. Vámonos a gráficos, así es como lo tengo yo. Calidad de visual normal. Es lo máximo que me permite ponerle. Y después lo demás en alto, en normal. Calidad de mejoras de resolución, que lo puedo poner en alta, pero lo vamos a dejar así. Y calidad de sombras se lo vamos a dejar en bajo. Y bloom obviamente se lo vamos a desactivar. Ok, vámonos a una partidilla, porque estuve viendo de que no está nada genial de verdad. Vámonos a resurgimiento. Tenemos un contador de FPS en la parte de arriba. Ahí lo pueden ver, 60, 57 momentos, 54, algunos bajoncillos por ahí de FPS. Y anteriormente lo habíamos probado en esta misma configuración de gráficos y vimos de que me iba igual, creo que me iba prácticamente igual, 60 con algunos bajoncillos por ahí. Pero hay algo raro en este juego, chicos, que enseguida lo vamos a ver. Hay algo súper raro que está causando, pues, como que bajones muy repentinos de FPS. Y tiene que ver con el cambio de armas. Al menos es lo que pude notar, que si cambias de arma, pues se te baja automáticamente los FPS, caen a 7 por ahí, caen muy, pero muy bajo. Y esto a mí me parece muy raro, súper raro que esté pasando esto. Más que problemas de rendimiento, a mí me parece de que estos son errores, son bugs del juego. Y no entiendo de qué manera pues tendría que afectar a la caída de FPS simplemente el cambiar de armas. Vámonos, vamos a buscar armas. En teoría, pues como no he jugado mucho al juego, no debería meterme con gente pues real, gente tryhard, por favor. Vamos a recoger armitas por aquí. De hecho, ahí pueden ver, hubo un corte, una transición. Se me perdieron los botones de la pantalla simplemente por recoger el arma del piso. Miren, ahí intento cambiar de armas. Ok. Ok, tenemos dos armas, chicos. Vamos a entrar a mochila, permítanme, no sé en qué apartado. Hey, creo que no tengo mochila habilitado por aquí. Creo que se me bugueó, desapareció el botón. Pero vamos a tratar de cambiar de armas, chicos. Ok, ahí cambiamos de arma. Ahí cambiamos a cuchillo. Ahí cambiamos a la otra arma. Ahí a la otra. A cuchillo. Cambiamos a la otra. Miren, pueden ir viendo los FPS, chicos. 60, 32. Un bajón repentino por ahí de FPS. La verdad es que yo no entiendo por qué. ¿Hay gente real por aquí? ¿O es que son bots? Hey, miren nada más el bajón, Ok, se fue el hombre. Hay alguien disparándome. Miren, cada vez que cambio de arma ocurre esto. Y créanme que no es solamente a mí. No solamente me pasa esto a mí, sino que pude ver... Ok. Este no es jugador real. Es un botcito simplemente. Y esto no solamente me pasa a mí, chicos. O no solamente está pasando en Android, sino que también lo probé en el iPad y pasa lo mismo. Hay bajones de FPS. Está muy, pero muy mal. Y cuando subes alguna escalera o algo también ocurre. No siempre, pero ocurre los bajones de FPS. Después en general, sí se mantiene en ciertas áreas, sí baja un poquito los FPS, pero en ciertas áreas, como pueden ver, pues va a 60. Pero cada vez que tienes que hacer una pelea, obviamente no lo haces con un arma, cambias de arma porque recargar en la cara del enemigo obviamente no tiene sentido recargar un arma. Así que pues disparas con uno, si no lo logras matar pues cambias de arma para usar la otra y ahí es donde se produce este problemilla de lag, de bajones de FPS, ahí lo pueden ver. Miren, es que creo que hasta me teletransporto, Es que te da la sensación de que te estuvieras teletransportando. Es muy, pero muy raro, chicos. Vámonos. Voy a dejar aquí la partida, muchachones. Voy a entrar desde el iPad para que puedan ver que también pasa lo mismo. En el iPad también está con el mismo error y con los mismos bugs, tremendos fails que se mandan los de Activision. Así que vámonos. Ya estamos desde el iPad. Ahora mismo lo estamos probando en el iPad Pro con chip M4. La versión de iOS de Warzone Mobile. Y aquí lo pueden ver.
Pues aquí no se ve tan mal. Gráficamente sí tengo que decir que se ve un poquito superior a Android. Y precisamente tiene que ver por la resolución que maneja el dispositivo. Pero el problema ese de cambio de armas y el bug este de que te da de bajones de FPS también está presente aquí, chicos. También está presente en iOS. No es solamente cosa de Android. La verdad, el juego completo que está todo mal. No sé qué hicieron, la verdad, es que no tengo idea. ¿Cómo es que se puede bajar los FPS simplemente cuando cambias de arma? La verdad es que no tengo idea. Ahí pueden ver. Empiezan a desaparecer los botones, chicos. Voy a coger esta armilla. Es nueva para mí. Anteriormente no lo había visto por aquí. Supongo que vinieron en la nueva temporada, el nuevo pase de batalla. Vámonos. Los FPS ahora mismo pues no lo tengo al máximo de gráficos. No lo tengo en pico, la verdad. Pero porque en pico me da bajoncillos, chicos. Lo puse en una resolución. Permítame, vamos a entrar a ajustes. Lo tengo en unos ajustes de gráficos en alta. Y calidad de resolución que vendría como que a duplicar más la resolución que ya tienes. Pues lo tengo en baja. Y Bloom obviamente le vamos a desactivar. Y el anti-aliasing lo tenemos activado. Vámonos. Así es como se ve. Así es como se ve. No se ve tan mal. En cuanto a fluidez, pues sí está bien, ¿eh? No está tan mal. Pero eso sí, cuando le pongo en pico ya me empieza a bajar muchísimo los FPS. Pero el problemilla mayor ahora mismo son la caída de FPS que produce el cambio de armas. Es que, miren, es que hasta se queda trabadísimo el botón. Miren, es que están dando mi personaje, pero pueden ver que el joystick no se movía para nada. Y es un fallo total del juego. También hay un problemilla, si no estoy mal, me daba bajoncillos por aquí al subir pues las escaleras. Ok, ahí pueden ver un pequeño corte que se produce en esta parte. Ese es botcito. Ya está disparando ultra con un subfusil. Es que, mire, es que no puedo ni manejar la pantalla porque no me responden. No me responden porque ocurre el cambio este de transición de botones, qué sé yo, de arma, pero desaparecen los botones y vuelven a aparecer. Es como si fuera una transición súper extraña, donde se te laguea todo el juego. La verdad, es muy feo, es una experiencia súper feo. Yo no entiendo cómo hay todavía jugadores jugando al videojuego. Díganme abajo en los comentarios, chicos, si todavía ustedes lo siguen jugando, quiénes lo han seguido jugando, cómo lo ven actualmente, si les gusta lo que está pasando. No, obviamente que a nadie le gusta, pero pues no sé, en cuanto a la cantidad de personas que lo están jugando, me parece de que ya es inferior. Te encuentras simplemente un team, creo que por partida, de jugadores reales, y los demás vienen a ser puros bots. Esto ya parece el Battle Royale normal del juego, el Verdansk. Vamos a matar a este de aquí, porque el resurgimiento que yo recuerde, pues se supone que teníamos muchísima, pero muchísima más gente real. No sé si sea tal vez porque no he estado jugando todo este tiempo, pero ya les digo, chicos, es muy lamentable lo que hace Activision con su juego. Es que no sé si los desarrolladores que se burlan de qué sé yo, de los directivos, de los CEOs, la verdad es que no tengo idea, porque es muy raro que una compañía pues haga las cosas tan mal, la verdad. Y no solamente móvil, no solamente el Warzone de móvil, sino que también en sus versiones de PC y consolas, pues también pasa lo mismo, chicos. Hay problemillas de rendimiento en algunas consolas, tenemos pues muchos hackers en el juego, en sus versiones de sobremesa, y la verdad es lamentable cómo el juego pues está. Una compañía tan grande con juegos que están súper mal, es muy lamentable. Sé que mucha gente me dice, pues Ultra, le estás tirando caca al juego, ¿por qué le tiras a un juego que te da de comer? Primero, pues nosotros no simplemente subimos un juego al canal, sino que subimos todo tipo de juegos, la verdad. Muchos juegos en general, porque pues, no queremos como que simplemente darle prioridad a un solo videojuego. Ey, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Lo está resucitando en mi presencia. Vámonos. No sé si me disparaba otro más por ahí, pero si hay cosas que están mal en una compañía, si hay cosas que están súper mal, están haciendo súper mal en un juego, pues hay que decirlo. Y en este caso, pues no vamos a ocultarlo. Y pueden ver ustedes mismos, de hecho, no solamente soy yo quien se queja de esto, de que esté mal optimizado algún videojuego o de que traiga un montón de problemillas, sino que mucha gente se queja, así que pues no es cosa mía solamente, no es cosa de que yo esté obsesionado con alguna compañía, qué sé yo. Y esto pues es muy mal para la compañía, porque toda la gente se anda quejando, toda la gente sabe que el juego está mal, toda la gente
pues entiende y lo juega a diario y puede ver de que no le funciona bien como debería su juego favorito, y de verdad esto molesta a muchísimos. Así que no es que nosotros le andemos tirando caca a un videojuego. Créanme, la misma compañía lo hace solito, la misma compañía se autosabotea, la misma compañías como Activision, porque lo hacen súper mal. Y no vamos a mencionar a Carec Street porque sí, sé que no está muy bien optimizado el juego y todo esto, pero al menos la compañía sí le mete esfuerzo, sí le mete, pues por ahí, empeño en mejorar su juego, en meter contenido, qué sé yo. Pero, ok, ganamos. Pero pues Activision es todo lo contrario, chicos. Activision es todo lo contrario. Es como si se riera de su comunidad, o es que los desarrolladores que trabajan para la compañía pues se ríen, como ya dije, en sus directivos, la verdad, o es que no les pagan. ¿Cómo es que alguien lo puede hacer tan mal? Y el juego como que nunca avanza porque siempre está como que estancado, tratando de despegar, pero nunca lo hace. Y más les interesa obviamente meter cositas, cosméticos y demás para que vayan gastando su dinerillo pues en el juego, porque actualmente esto para nada es un reemplazo de COD Mobile. COD Mobile sigue siendo un gran juegazo. Por cierto, creo que en marzo termina el plazo que tenían muchos jugadores que no tenían dispositivos potentes para seguir jugando la versión de Warzone, que no está integrado con la de Black Ops 6. Y no sé si de verdad tienen planeado quizás revertir el proceso por lo mal que les está yendo. Quién sabe, que no estaría nada mal, la verdad, porque creo que anteriormente pues se jugaba un poquito mejor al juego. Así que díganme abajo en los comentarios todo lo que ustedes opinan, chicos. Díganme qué opinan acerca de Activision. ¿Son jugadores recurrentes o es que ya lo dejaron de jugar hace muchísimo tiempo? Díganme ahí abajo todos los comentarios. Así que bueno, chicos, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, muchachones. Se despide como siempre su amigo Ultra. Cuídense. Hasta la próxima.